Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vintage, el baúl de los recuerdos, ahora con un tema muy interesante que nos trae recuerdos de la niñez, el juguete, pero el juguete chileno, ¿cierto? O las jugueterías tradicionales, las que nos llevaban a veces a ver nuestros papás en el centro, en otras partes, en los centros comerciales, hace 40 años o más, y que nos llenaban de ilusión y sobre todo esperanza para épocas como los cumpleaños, las navidades, el Día del Niño en agosto. Yo, de hecho, agosto, septiembre era fijo, porque agosto es un día del niño y septiembre era mi cumpleaños. Así que vamos a hablar de eso mucho más y pasamos a presentar a nuestros invitados de esta jornada, que gentilmente han venido a nuestro estudio que en Web TV 21.1, señal única digital y a través de todas de nuestras plataformas. Saludamos entonces a Juan Antonio Santos, el director del Museo del Juguete Chileno UC. Gusto saludarte, Juan Antonio. Muchas gracias. Igual. Bienvenido también Emilio Lacerda, quien es director de Patrimonio de la Universidad Católica. Gusto saludarte, Emilio. Igualmente, muy feliz de estar acá. Y también estamos con Felipe Bahamondes Valdés, sí. Exactamente, que es consultor, actualmente consultor senior de la juguetería alemana y segunda generación de la negocio. Así es, sí, encantado de estar. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros también. Y bueno, lo primero para hablar con Juan Antonio, ¿en qué consiste el Museo del Juguete Chileno UC? ¿Cómo fue un poco gestionándose esta posibilidad de concentrar, digamos, una cantidad importante de la historia del juguete chileno y mostrarla? Claro, esto partió inicialmente el año 2000, la colección, pero fue en paralelo inmediatamente con el tema de investigación. Esto debido a que yo ya tenía intereses personales con el tema del juguete, los soldaditos, como cualquier coleccionista. Sin embargo, por algunos motivos, principalmente con los estudios que estaba realizando, me di cuenta que había, si bien poca, más bien nula información sobre la industria juguetera chilena y que yo ya había tenido algunos indicios de que fue algo importante en su momento, en el sentido de piezas que había visto alguna vez en algunos mercados persas, etc. Y de ahí nació la inquietud, a raíz de un posgrado que estaba haciendo, de comenzar esta colección e investigación de inmediato. Ya ha pasado un periodo razonable de tiempo, cuando ya la colección había aumentado exponencialmente, estamos hablando del año 2005, fue la idea de decir, bueno, este material no es solamente juguetes como herramienta de entretención, sino que son objetos de índole patrimonial, arqueología industrial, de la industria nacional, y que debía ser más que simplemente investigado, debía ser preservado y difundido. De ahí partió la idea, vinieron muchos años de intentar hacer algo en concreto, sin embargo no fueron en vano, exposiciones se han hecho bastante. O sea, yo creo ya han pasado las 40 exposiciones, tanto en Chile como en el extranjero. Incluso te contaba que paradójicamente la primera exposición de juguetes chilenos se realizó en Montevideo. Cosa que es un poco extraño explicar, pero sucede así. Y también ha tenido otras instancias que ha salido del exterior, donde se ha manifestado mucho interés. O sea, alguna vez estuve en el Museo del Juguete de Nuremberg, donde sencillamente me dijeron, dos preguntas me llamaron la atención. Primero, que les confirmara si realmente eran juguetes fabricados en Chile, porque les parecía extraño que juguetes de cierta o muy buena calidad hayan sido fabricados en Sudamérica. Y la otra pregunta que me dijeron, ¿cómo es posible que en Chile no exista este museo, existiendo esta colección? Claro, y ahí es donde entra la Universidad Católica, Emilio, con la posibilidad de primero almacenar en gran parte, prácticamente la principal colección de Juan Antonio y los recintos para poder exponer, ¿no? Claro, Juan Antonio tuvo un periplo por varias instituciones, tratando de encontrar un lugar permanente para la colección. Y un lugar en el que él no perdiera el vínculo, porque también eventualmente se puede vender la colección, digamos, pero pierde el vínculo con el autor que la montó y que conoce más sabe juguetes. Te presto esto para que se escuche un poquito mejor. Las personas que más saben juguetes chilenos, digamos, que Juan Antonio. Entonces él se acercó a la universidad, lo acogió con mucho interés, como parte de una estrategia de la universidad respecto a la cultura, a las humanidades, al patrimonio en Chile. Y se firmó este convenio con Juan Antonio, que contempla tener el Museo del Juguete Chileno UC, que tiene un depósito para las colecciones del Museo del Juguete en el Campo Oriente, donde está hoy día instalado Juan Antonio con los juguetes,
y que contempla exposiciones itinerantes de la colección en distintos campos de la universidad. Y hasta ahora hemos tenido 3 exhibiciones que han sido curadas por Juan Antonio. Pero además hay una cosa interesante, y es que Juan Antonio entra a ser parte de la universidad como profesor, como docente investigador. Entonces la universidad busca darle ese valor agregado a la colección de generar conocimiento. Él está hoy día afiliado a la Facultad de Arquitectura, a la Escuela de Diseño, Juan Antonio. La semana pasada, de hecho, ya hubo una primera instancia académica legal museo. Entonces eso es lo que la universidad busca, construir conocimiento en relación a estas piezas y establecer un vínculo con la comunidad nacional, con la sociedad, respecto a esa forma de conocimiento que es el juguete también. Eso es muy interesante. Tenemos imágenes del director de la última exposición y también por ahí el depósito, que en realidad nosotros quedamos, ¿cómo se dice?, vueltos locos con la cantidad de juguetes, algunos que tienen relación con la época. Esta es la exposición que se está realizando actualmente, Juan Antonio, en el Campus San Joaquín, que es el museo, perdón, el juguete de madera chileno. Que aquí de hecho tenemos un ejemplar, ¿eh? Después lo vamos a mostrar con la cámara, pero ese es el leitmotiv de esta exposición en particular, ¿no? Sí, siempre la idea es ir realizando exposiciones temáticas. Son múltiples las cantidades de temas y múltiples las perspectivas por donde se puede mirar esto. O sea, tú lo puedes ver desde el aspecto sociológico, industrial, arqueológico, social, emocional. Claro, exactamente, un montón de aspectos. Y en el caso de la juguetería alemana, don Felipe, en sus inicios en 1960, sí, ¿cierto? También hubo un vínculo con los juguetes chilenos, en algún momento y en varios años se comercializaron juguetes. Lo que pasa es que, después voy a contar, el nacimiento de la juguetería alemana es bastante fortuito, ¿ya? Y efectivamente, como juguetería alemana, partió prácticamente con solamente juguetes importados de Alemania. Pero a medida que pasaron los años, mi padre decidió que era hora de armar un taller de juguetes de madera. Y entonces en el año 65 establece este taller, que se llamaba Manufactura de Juguetes Teva. Y quizás lo más emblemático que se hizo fue un fuerte indio, que mucha gente de nuestra generación lo recuerda porque seguramente lo recibió en alguna Navidad como regalo principal, junto con las figuritas, por supuesto, de los indios y de los que defendían el fuerte. Así es que a partir del año 65 más o menos, ese taller empezó a fabricar juguetes de madera en Santiago. Aprovechando justamente ¿cómo nace? ¿Cuál es el hecho fortuito que se nace en la juguetería? El hecho fortuito es el siguiente. Mi padre trabajaba como agente de una empresa alemana que exportaba a todo el mundo. Después de la guerra, las empresas o las fábricas no tenían la capacidad ellos de exportar, sino que se crearon en los puertos, en Bremen y en Hamburgo, empresas exportadoras. Entonces le compraban a la fábrica lo que vendían, no sé, lo que venía requerido de afuera, y ellos vendían, las exportadoras vendían la mercadería, y de esta manera mi padre, que hacía de agente, conseguía de repente un cliente para comprar una maquinaria o lo que fuera, y ponía la orden y se la mandaban. Y en una oportunidad, el año 60, hizo una venta muy interesante para una institución que parece que era del Estado, y le encargaron juguetes para la Navidad de todos los hijos de los funcionarios. Entonces, y llegó esta carga, que eran muchos cajones de madera, porque no había contenedores en la época, y llegó esta carga en el mes de septiembre, a fines de septiembre. Y entonces va a entregarle la documentación para que puedan hacer el pago de los derechos, importar, y la gente le dice: señor Ramonde, le agradecemos mucho, pero ya no necesitamos su carga. Y como no había habido pagos anticipados ni nada, mi padre se encuentra de repente con una situación que nunca se imaginó, que es tener una carga inmensa y con el cliente que se desdice. Y entonces empieza a tratar de venderlo, no lo logra vender a nadie. Y entonces mi madre le dice: ¿y por qué entonces no nos quedamos nosotros con esto y veamos de poder venderlo? Porque no tiene sentido que se quede acá. Así que conseguí un préstamo con el barco árabe, me recuerdo, y el 2 de noviembre del año 1960 abre la juguetería alemana en el Pasaje Mate.
El pasaje Mate fue el primer Mate. local. Ese fue Pasaje Mate 370. Tenemos sí. imágenes, pero el local de ahora, el más tradicional que Es el ahora, de, el de, que el de Galería España. El de Galería España. A ver, sí. señor director. Pero es interesante su madre, que era doña Virginia Valdés, Sí. que mucho tiempo, y es muy recordado ante los modelistas, como yo, por ejemplo, que atendía la juguetería, que Sí, claro. ella misma, digamos, atendía a los clientes y todo. Por supuesto, si el día que se abrió era mi padre y ella, y así partieron. Pero además, esta firma alemana, justo es que lo diga, con lo que eran ya habían establecido una amistad con mi padre, cuando se enteraron del tremendo problema con el que se enfrentó mi padre, le dijeron: señor Bamonde, no se preocupe, le vamos a dar 3 años para que pague la mercadería. Y usted nos va a hacer envíos cada 6 meses de los pagos que corresponda. Y al final vamos a cobrarle el interés por todo el periodo. Claro. Así que en esas condiciones empezó a funcionar la juguetería alemana, cuando en Santiago había 4 jugueterías, porque estaba la Meluse en la Galería Imperio, estaba la Casa Hombo, que era una casa del año 1925, y estaba Los Gobelinos, la tienda por departamento, que ya el 15 de diciembre se quedaba sin juguete. Y aparece la juguetería alemana, que era la cuarta, digamos, y bueno, y partió el mundo, cambió el mundo en ese minuto para Enrique Bamonde y señora. Y para toda la familia. Y para toda la hasta el familia día de de hoy. Paralan, exactamente. Juan Antonio, tuvimos la oportunidad, es cierto, por ahí, señor director, está la imagen de visitar el depósito, que es maravilloso realmente el espacio que la Universidad Católica ahí tiene para el Museo Juguete Chileno. Y es una colección que principalmente en el depósito está el juguete chileno. Tú aparte tienes otros juguetes y otras cosas que son también no chilenas, ¿no es cierto? Aparte. Sí, siempre uno adquiere ciertas piezas porque son interesantes, como la que te contaba hoy mismo, que parece una pieza francesa de más de 120 años de antigüedad, en un anticuario que no tenía ni idea de lo que era, así que obviamente lo adquirí y eso va quedando. Pero igual tiene sentido con el mismo proyecto, porque eventualmente lo hemos conversado con Emilio, con otras personas, que de estar establecido este Museo del Juguete Chileno, es importante también mostrar qué es lo que se hacía en el mundo paralelo a la industria nacional. Exactamente. Y de todas estas, tú trajiste Sí, estas 2 piezas, que a ver si la cámara las puede tomar después. Que una es un bus que no es tan pesado. Hay otros juguetes que son más pesados, ¿eh? Sí. Este es un bus que hizo Neumann, ¿no? Carlos Neumann, que a mi parecer, y bueno, y Mira, creo que qué se hermoso. demuestra con hechos, es el verdadero juguetero de Chile, que es el más prolífico, que estuvo establecido más tiempo produciendo juguetes y de gran calidad. O sea, si bien partió el Hermoso. año 40 con Bueno. piezas muy sencillas, adelantó su tecnología rápidamente. Ya el año 48 adquirió nuevo equipamiento traído de Alemania y empezó a hacer juguetes que ya en los años 50 de verdad no tienen nada que envidiar a un juguete alemán o japonés contemporáneo. Exactamente. Esa es la Y este importancia. que es parte un poquito... Claro, ese No es más que lo vi- hayamos sacado de la exposición, pero tiene relación con la exposición del juguete de madera chileno, ¿no? Exacto. Bueno, la importancia de ese, si lo Mira. observan, es un juguete muy sencillo Y este es algo muy y tiene, importante. tiene el sello del perteneciente al Comité Nacional de Navidad, que fue un proyecto muy interesante, hablando socialmente, aconteció en Chile, que fue instaurado en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda. Pedro asumió, siendo su directora la primera dama, doña Juana Aguirre, que consistía, la idea principal era no dejar a ningún niño sin un juguete para la Navidad. Y además había otro aliciente adicional, por ejemplo, principalmente en provincia, donde los niños se tenían que inscribir en las escuelas. Y había una intención, digamos, oculta pero positiva, que era de tratar de reclutar a esos niños para que estudiaran, fuesen a la escuela, además de recibir el juguete. A diferencia de lo que podríamos pensar quizás los fenómenos relativamente similares, como fue la Fundación Eva Perón en Argentina, que regalaban juguetes, pero había una clara intención política que iba con las imágenes de General Perón, O sea, de ella había misma. una etapa en el peronismo con mucho culto de la personalidad. Exactamente. En cambio acá el gobierno no era mayor protagonista, sino que había la intención de que los niños estudiaran y además fuesen felices con este juguete y el desayuno que se les ofrecía. El gobierno del Frente Popular del año 38, digamos, Claro. que fue el electo del 38. Exactamente. Y usted, don Felipe, nos trajo una progresión del soldado.
Sí, ¿cierto? Desde sus orígenes. Aquí la cámara yo creo que alcanza a ver si, No para, sé si para no alcanzará. levantarlo y tenerlos ahí indicados. Ahí lo tenemos justamente. Sí. El Mira, más antiguo sería este, ¿no? claro, este es el más antiguo, que es una figura que está hecha en Chile, de hecho, y es enteramente de plomo. O sea, absolutamente prohibida en los tiempos actuales. Claro. Después del plomo se pasó al estaño. Y estas son figuras de metal de estaño, pero son planas, fíjate. Claro. Y entonces a través del trabajo de pintura Sin se figura, creaba la dale. profundidad. Y después fue evolucionando a metal blanco, ¿no es verdad? Y hasta... Tiene una aleación el metal blanco. Claro, que tiene bismuto, antimonio y otras cosas, pero no tiene plomo. Claro, no es tóxico. Y con el metal blanco además tiene una capacidad de reproducción de los detalles muy buena. ¿Ok? Como se puede ver, sobre todo en el samurái, se puede apreciar bien. No, muy buenísimo. Y esta última, que es O'Higgins, es una pieza hecha con una impresora 3D. Que es la última. Claro, hace tecnología. cosa de 2 meses atrás, una cosa así. Y después un artista la pintó, digamos. Y la verdad es que el nivel de reproducción también es notable, ¿no es cierto? Para haber sido hecha de manera prácticamente artesanal, casera. Esa es un poco la historia. y en el caso de esta. Así es como vienen las pinturas, los soldados que ven ahí pintados, en realidad llegan así, en bruto, Claro. para pegarlo y pintarlo. Y se puede también pegar con distintas poses, ¿cierto? Por ejemplo, Algunos tienen la capacidad de poder cambiar un poco el brazo, sí, Claro. pero en general la figura es bastante fija en el caso de esta figura. Ahora, para llegar a un nivel de detalle como ese, la verdad es que se invierten muchísimas horas de pintura, de trabajo, para Claro. poder tener una figura, cualquiera de esas dos, por ejemplo. Exactamente. Algo que Juan Antonio, por supuesto, sabe muy bien porque también te gusta el tema y tú has dedicado al tema, ¿no? Claro que sí. Tuve mi propia fábrica de soldaditos de plomo. Exactamente. Sí. No, es tremendo. Y son, para ir cerrando este bloque, Emilio, los juguetes de expresión también de un momento de la sociedad. Que es lo que la sociedad, por ejemplo, la otra vez en el depósito veíamos un avión de los años 30 y, por ejemplo, la expresión de la modernidad era una nariz acristalada de bombardero, con líneas así muy aerodinámicas. El juguete es un elemento social, digamos, sociológico, ¿no? Claro, parte del interés que tiene esta colección para la universidad, digamos, es que además de activar la memoria directa, los afectos de las personas que jugaron con estas piezas, hay otras capas de lectura que son de distinta índole, como la que tú dices. Hay una que es industrial, respecto a la historia de la fabricación, un poco lo que don Felipe nos explicaba recién respecto a cómo se fabrican las piezas. Pero luego hay lectura sociológica y lectura histórica. Ahí Juan Antonio ha hecho un trabajo bien interesante en situar las diferentes influencias culturales de un momento u otro en los juguetes chilenos, por ejemplo. Y esa es la, digamos, parte de lo que a nosotros nos interesa y la razón por la cual la Escuela de Diseño se está involucrando en esto, para generar desde ahí tesis, investigaciones, trabajo en relación a este acervo que ha podido reunir Juan Antonio. Exactamente. Juan Antonio, tú en el segundo bloque nos vas a explicar quién es él que te acompaña. Pero en el segundo bloque, porque no nos presentaba, en realidad yo me disculpo, porque es una personalidad importante dentro de la colección del Museo de Juguetes Chileno C. Así que pausa y en el siguiente bloque vamos a hablar de ese y muchos otros temas más aquí en este capítulo dedicado al juguete, a la historia del juguete en Vintage, el baúl de los recuerdos. Regresamos. Ya estamos de regreso en Vintage, el baúl de los recuerdos, con nuestro tema de hoy, el juguete, la historia del juguete en realidad. ¿Por qué hemos hablado principalmente del juguete chileno? Porque nos acompaña justamente su director, Juan Antonio Sante, director del Museo del Juguete Chileno C, también Emilio de la Cerda, quien es director de Patrimonio de la Universidad Católica, también don Felipe Bahamondes, segunda generación de fundadores de la juguetería alemana. Y Emilio, es importante destacar justamente ese vínculo que existe entre el museo y, ¿cierto?, la universidad, porque también ustedes como patrimonio están realizando otros trabajos interesantes, ¿cierto?, con otros ámbitos dentro del patrimonio, que yo creo que es un tema tan valioso, ¿cierto?, el tema del patrimonio y la preservación del patrimonio en nuestra sociedad, ¿no? Sí, de todas maneras, la universidad en su rol público, digamos, estima que el patrimonio cultural, las humanidades, la cultura, las artes, son una forma de conocimiento que le importa a la sociedad completa.
y que es muy importante en la formación de los estudiantes y el impacto de la universidad hacia afuera. Y eso se ha ido consolidando en los últimos años con un montón de acciones que han sido públicamente conocidas, digamos. Se involucró la universidad en la radio Beethoven, que había quebrado, y la universidad rescató la Beethoven y hoy día sigue en el dial la Beethoven, con muchos vínculos con universidades regionales, hay vínculos locales que son súper interesantes. El Museo Violeta Parra, o sea, la colección de la Violeta Parra en un convenio con la universidad hoy día tiene una sala permanente de Violeta Parra en Campo Oriente, que Luego eso también es muy relevante. Luego de los daños del estallido social en el Museo de Cuñamaquena. Mario Irarrázaval, el escultor, también está trabajando con la universidad en poner en valor su obra, y así varios más, desde el mundo del teatro, de las artes. Y en ese marco está también lo del Museo del Juguete, o sea, las distintas formas de conocimiento, distintos acervos se reúnen en la universidad, se investigan, se construye conocimiento y se entregan, digamos, enriquecidos hacia la sociedad, con exposiciones, itinerancias, vínculos. Y eso diría que es lo que Vicente Huidobro, hay una sala permanente de Huidobro en la Casa Central, colección de arte virreinal, la colección Gandarilla, una colección magnífica de arte virreinal cusqueño, Alto Perú, y eso también tiene exhibiciones permanentes 2 al año, ahora hay una en el Museo Andino. Entonces nada, la verdad es que la universidad sí está con muchos equipos muy serios, digamos, trabajando en esto, en construir ese conocimiento, en protegerlo, en acompañar, digamos, el rol que puede tener el Estado también en estas materias, al tratar estas colecciones, trabajando con el Estado en muchas cosas. Nosotros tenemos convenios, de hecho, con el Museo de Bellas Artes, con otras instituciones para hacer cosas juntos, y eso diría que es un sello que la universidad en los últimos años lo ha marcado con mucha fuerza. Exactamente. Y en el caso de ustedes, siempre buscando las nuevas, digamos, las últimas novedades en los productos, siempre usted va, no sé si también su hijo Felipe va a la Feria de Juguete de Nuremberg. Cuénteme un poco, que tengo unas imágenes ahí que son fantásticas, que es una convención fantástica, que los principales fabricantes de juguetes tradicionales, estamos hablando de trenes, modelos de plástico para armar y otros, digamos, juegos de mesa, van y exponen ahí, ¿no? Bueno, sí, la Feria del Juguete de Nuremberg es la feria más grande en este ámbito y es una feria que está reservada exclusivamente para gente del sector, o sea, para empresarios que tienen tiendas o para fabricantes o para representantes, en fin, no está abierta al público. En los últimos años, el último día o el penúltimo día dejan entrar al público general solo a la parte donde están los trenes eléctricos, porque como en Alemania el tren eléctrico sigue siendo hoy día todavía uno de los hobbies que tiene importancia, entonces ellos dejan entrar, pero solo a esa parte del recinto. El resto de la feria es para gente del sector. Y yo voy a la feria, la verdad, todos los años, desde el año 85. He faltado 3 veces en estos más de 30 años. Y la verdad es que conozco mucha, es muy interesante además porque conozco mucha gente de todo el mundo que expone todos los años. Y entonces es un reencuentro que enriquece no solamente porque uno va y ve las novedades, sino que también porque encuentra amigos y esos amigos comparten contigo lo que les ha pasado en este año y hacia dónde ellos ven que va la industria y las dificultades a las que se enfrentan, que muchas veces son las mismas con las que se enfrenta uno. Entonces ese compartir experiencia es también muy enriquecedor. Ustedes nunca han querido comercializar juguetes electrónicos en el sentido de video, ¿no? No. ¿Y cómo fue cuando en los 80 empezó a masificarse el tema de los Atari, los juegos de Atari? Bueno, fue una decisión estratégica de decir, en este tema nosotros no nos vamos a meter porque creemos que estamos más cerca de los mecanos de metal, del armar con tornillito y con la tuerca y de construir más que con jugar con juguetes electrónicos. Y sabíamos que la tendencia iba para allá, pero fue una decisión quedarnos en esa línea de trabajo, digamos. Y la verdad es que hoy día efectivamente debemos ser la única juguetería que no tiene juguete electrónico de algún tipo, salvo por supuesto los trenes que ya se han ido digitalizando, pero no en el sentido del juguete electrónico en pantalla, exactamente. Claro, porque efectivamente hay trenes digitales, autopistas digitales que permiten, a través del centro de control, controlar más de una locomotora o un auto. Juan Antonio, tú que
el tema de las tradiciones, tú justamente mantienes vivo esto del juguete tradicional chileno. Nos iba a contar quién era este personaje. Nosotros tenemos unas imágenes también por ahí, A ver. que aparece este personaje, y por qué es tan importante y por qué es el símbolo también de la colección, uno de los símbolos. Bueno, acá estamos viendo al señor Oso, que es proclamado embajador de la colección por accidente, en cierta manera. Hay una historia detrás, te la voy a cortar muy rápidamente. Este oso lo debe haber comprado el año 2000, 2001, fue muy temprano iniciada la colección. Estaba en el suelo, ahí en el mercado persa, en un puesto X. Como que me habló, me dijo, soy chileno y soy industrial, entonces lo compré, pero en absoluto desconocimiento de qué era, quién lo hizo. Pero tenía ciertos rasgos que no era, que implicaba que no eran caseros, o sea, no es que una madre se lo hizo a su hijo y lo adquirí. Posteriormente viajó con la exposición que fue a exhibirse en el Centro Cultural de España en Montevideo, el año fin del 2004. Perdón, ¿y este osito de qué año, época es más o menos? Es que de ahí lo hace porque lo descubrí después. Ah, ya. Primero fue nombrado embajador, luego apareció ya toda su historia de cuándo es. O lo puedo decir ahora, es de la marca La Araucana, que está ubicada en Valparaíso, en la calle Van Buren, con Uruguay prácticamente en la esquina. Y es fabricado seguramente alrededor de 1952. Eso a raíz de, que fue la manera de identificarlo, a raíz de un artículo que apareció en el diario Mercurio Valparaíso de ese año, donde entrevistaban a algunos fabricantes y comerciantes de juguetes y aparece en la foto en el diario de esa época. Entonces ahí fue al fin identificado. Pero lo que decía esta exposición en Uruguay, mis colegas argentinos y uruguayos, que eran más proclives a los juguetes de hojalata, que son quizás más llamativos, miraron con muy mala cara que asistiera el oso a esta exposición, como que no tenía mucho que ver en el contexto. Sin embargo, cuando llega el embajador de España a ver el montaje, se va directamente al oso y empieza una suerte de elogios hacia el oso, lo hermoso que era, que le trajo a sus recuerdos. Y posteriormente llegó la prensa, el diario El País, que viene siendo de importancia igual Mercurio acá en Chile, y le pidió a estos colegas uruguayos que hagan una disposición de juguetes pensando en una foto para la primera plana que iba a aparecer el domingo próximo en el diario El País. Y bueno, hicieron la instalación, como tenían más atributos que yo por ser locales, pusieron sus juguetes de hojalata, lo más interesante. Y de repente el mismo periodista como que le llama la atención al oso y lo pone al centro. Y ahí aparece el domingo en primera plana el oso. Entonces de ahí que quedó el embajador. Y sin embargo también ha tenido ya otras visitas hacia el exterior. Viajó, él tenía una cita que la verdad no se concretó por temas administrativos, pero tenía una cita en el Museo del Juguete de Cataluña, en Figueres, con don Osito Marquina, que fue un oso de la marca Steiff. Este vendría siendo como el Steiff chileno, Claro. que perteneció a Salvador Dalí. Se iban a juntar, se iban a sacar una fotografía de estudio. Bueno, es un tema que está pendiente. Y de ahí que me comprometí que cada vez que la colección o exposición viaje a alguna parte va a ir el oso, aunque no sea necesariamente el tema principal. Oye, tengo una imagen, señor director, un collage de fotos que hicimos en video cuando estaba la génesis del museo. Tú hacías unos posteos muy entretenidos en Facebook con respecto a tus juguetes y que un poco le hacían recordar a uno la infancia, porque uno era un niño un poquito solitario, de cara a 80 en mi caso, y los juguetes eran como los mejores amigos. Yo veía en Avenida Mata y mi vecino de un lado era un local de pollo asado y del otro lado una carpintería, entonces no tenía mucha gente con quien conversar. Después vendía, como yo te decía la otra vez, Juan Antonio, como dicen los franceses, le van de femme en la chanson, como dicen los franceses, el vino, las mujeres y las canciones, y eso fue ya cuando era mucho mayor. Pero uno conversa o conversaba con los juguetes y además sus aventuras, y tú reprodujiste un poquito de eso. A ver, señor director, si tenemos unas imágenes, tú reprodujiste un poquito de eso con los posteos, Claro. que eran muy entretenidos, digamos. Pusimos la foto nomás, pero es cierto que uno siempre tiene eso, de que la imaginación hace que el juguete cobre vida, que los aviones vuelen, que los osos hablen y se comuniquen, que los autos corran. Bueno, es el gran atributo del juguete tradicional, que en el fondo genera realidades, genera mundos personales, mundos colectivos también, cuando el juego se hace colectivo. Y sucede hasta el día de hoy, que estoy
ya cercano a los 60 años. Soy una persona que llega al compartimiento, al depósito, suelo hablarle a los juguetes, aunque parezca raro, y creo que de cierta manera me contestan. Obviamente no estoy hablando de una patología que oiga voces, pero sí hay una empatía con eso. Mira, encontramos esta primero, que es tú cuando eras Soy yo niño. a 2 años. ¿Cuántos años tenías? 2 años, en Arica. ¿Te hubiese imaginado, digamos, tener la colección de juguetes que tiene? No, tengo que confesar que, bueno, un poquito más grande, yo fui un niño destructor de juguetes, pero lo que es consuelo que como yo nací en Arica tenía mucho juguete importado y no destruí juguetes chilenos, ese es mi único consuelo. Claro que Puerto Libre, entonces llegaba Claro. todo lo de afuera. Po. Oye, pero qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo cómo se llama esto, cómo pasa el tiempo y cómo de ser un niño que coleccionaba juguetes digamos, tener esta tremenda iniciativa. Y en el caso suyo, Felipe, tenemos un afiche muy especial que lo tenemos digitalizado, pero vamos a mostrarlo acá en la cámara. Mira. Cuando el director diga, vamos a mostrar el afiche que es de 1962. Sí, es de 1962. Este se pegaba arriba del paquete del Fuerte Indio, Claro, con engrudo. claro. Y con el engrudo se pegaba esto encima del paquete. Y esto es de 1962 porque aparece la dirección Pasaje Mate 370. Y el Pasaje Mate fue la tienda primera que tuvimos hasta el año 64. Y ahí nos pasamos a la Galería España. Pero ¿se pasó a la tienda que están ahora o a la del frente? No, ¿Se a acuerdan? la que A la de estamos ahora. ahora, sí. En algún momento estuvieron al frente. En algún momento estuvimos al frente. Claro. Sí. Ya han pasado Pero no los- nos hemos ido de la Galería España nunca. Y yo creo que es la tienda símbolo, ¿no? Sí, esa es la sigla. Es como el flagship, dicen los Sí. ingleses, el Sí, estandarte. así es. Sí. ¿Cómo se llama esto? Pero vamos a hablar después del futuro, justamente. Me parece muy bien. Con su hijo, pero tenemos muchísimo más que contarle en nuestro tercer bloque aquí en Vintage, el baúl de los recuerdos. Vamos a hablar ahora de las proyecciones, los próximos planes del Museo del Juguete Chileno, los próximos planes de la juguetería alemana, y sin duda son muy interesantes. Así que pausa y regresamos en el tercer bloque de Vintage, el baúl de los recuerdos. Seguimos haciendo Vintage, el baúl de los recuerdos, aquí en Web TV 21.1, señal única digital y a través de todas las plataformas, para dar la bienvenida a don Felipe Bahamondes Esteves, tercera generación y gerente general de Juguetería Alemana. Gusto saludarte, bienvenido también. Muchas gracias por la invitación, Javier. Y antes de hablar contigo de los proyectos futuros, hay un tema que nos quedó dando vuelta, que eran unas imágenes que tenemos por ahí. Y otro tema que a mí se me fue y que don Felipe Bahamondes Valdés, a quien le agradecemos por su haber estado en los primeros dos bloques, se fijó con respecto al bus, ¿cierto? Que tiene historia y cosas que pasan ahí, ¿no? Sí, justamente, bueno, fue una de las razones por qué elegí este juguete, no solamente por la buena manufactura que tiene, sino que al ver los personajes de una micro, que ya de partida es un recorrido reconocible, San Bernardo, había otra alternativa con la Matadero Palma, los personajes de la litografía, que es la técnica de decoración, son lo que podríamos denominar sociológicamente personajes chilenos, o sea, el espectro de lo que se veía en la sociedad en los años 50, con sus características, el borrachito, el guaso, la señora retando al marido y otras circunstancias. Una señora con una guagua gritona ahí, mira. Exacto, Una guagua está llorando. lo que acontecía antiguamente en la micro, la realidad. Ahora, ¿por qué se da esta suerte, aparece esta decoración? Es interesante el fenómeno porque esta industria nacional no tenía pretensiones de exportarse, eran productos chilenos para los chilenos. Entonces se podían dar la licencia de hacer personajes nacionales, a diferencia de lo que hubiese sido un bus japonés o alemán, que tenía que ser personajes universales para exportarlo. En cambio acá nos podíamos dar ese lujo felizmente. Y a propósito de eso, que también lleva la imaginación, a ver si tenemos, señor director, las imágenes esas que vamos debiendo a ver si ya. No tengo un micrófono. Ese, no se muestra ahí. Ese. Muchas gracias. Que si podemos revisar esas imágenes que teníamos pendientes del primer bloque, o sea, el segundo, perdón, donde aparecían estos personajes de Juan Antonio, que los posteaban en Facebook y tenían reflexiones a veces de la vida. No, esa no, era el otro video.
Era el otro video. Pero esto reflexionaba, Juan Antonio, con respecto a la vida y cosas muy entretenidas que de repente tú también, que ahí lo vemos justamente. Ahí, por ejemplo, vemos un año nuevo. Que Claro. tú estás armando una maqueta, el famoso Condor Loco con el perrito de la RCA, ¿no es cierto? Exactamente, claro, interactuaban el Principito en una Un clásico. suerte algo medio surrealista. Es el señor Pato Wilson, un oso volando en ese avión marca Pinocho, nuevamente el Pato Wilson haciendo comentarios de lo que acontecía políticamente en el Senado y así. Claro, haciendo comentarios de la actualidad y todo el asunto. Correcto. Y eso es entretenido porque eso del año nuevo me llamó mucho la atención que estabas en pleno año nuevo tú armando una maqueta dedicada a tu pasión. Claro. Que en fondo, bueno, tú decías el mundanal ruido que esté lejos y cada uno sus pasiones, ¿no? Sí, fue hasta el día de hoy en cierta manera ha sido parte de mi función profesional, el maquetismo para museos principalmente, tengo en varios museos, principalmente de Chile, algo afuera también, no solamente los soldaditos de plomo, sino que también la parte de arquitectura. No, claro, exactamente. Y en el caso tuyo, Felipe, ¿cuáles son los próximos proyectos de la juguetería? Vi que estaban o abriendo un local o por abrir un local nuevo, ¿cierto? En un importante mall, ¿no? Sí, hace poquito, en octubre, abrimos un local en Parque Arauco, ¿ya? Y bueno, nosotros somos una juguetería para grandes y chicos. Ese es nuestro eslogan, ese es nuestro concepto que buscamos instaurar. Y por eso nosotros tenemos mucho el mundo del hobby, ¿no es cierto? El mundo de juguetes para niños, pero abarcamos todas las edades. Lo que nosotros queremos con esta tienda nueva que abrimos es poder acercar un poco también nuestros juguetes que son para compartir en familia. Nos pasa mucho que todo lo que son los trenes, ¿no es cierto?, es un hobby para grandes y chicos. Al final están los abuelos, los padres que vienen a jugar con sus nietos, con su hijo, van armando todo un escenario, lo mismo con el modelismo. Tenemos la misión de hacer que este hobby vaya creciendo y que cada vez más niños vayan sumándose, porque la verdad es que es un hobby que se ha ido transformando en cada vez con gente más grande y tenemos la misión de sumar nuevos talentos a este hobby. Son varios hobbies en realidad. Y ¿cómo se llama esto? Y ustedes que tienen también una fuerte competencia, hay tiendas dedicadas a artículos de colección, pero sobre todo de personajes de la nueva generación, del tema Star Wars, los Funko que son tan populares, Sí, claro. Gundam y otras que en algún momento también lo tuvieron como proyecto. No sé si en algún momento van a tomar, siendo parte del modelismo, estas nuevas variantes o vertientes que empezaron, yo me acuerdo en la época mía, porque yo debo decirle, señor director, que yo trabajé en la juguetería alemana el año 2007, ya más de 15 años ya, y en esa época el Warhammer era lo que empezaba, claro. digamos. ¿También te empezó en algún momento a tomar algo de eso? O sea, la verdad es que nosotros buscamos ir con lo tradicional y nuestra fuerte, que es el tema del modelismo a escala, el ferromodelismo. El tema del Funko sí es llamativo, pero de momento hay mucha competencia en eso también. Claro. Hay muchas tiendas que lo tienen y nuestra idea siempre ha sido ser una tienda exclusiva que ofrece productos que ojalá no se puedan encontrar en otros lados. Eso, ustedes quieren tener una identidad, Seguimos- mantener la identidad. No, eso es lo que nos interesa. Nosotros también distribuimos nuestros productos a otras tiendas pequeñitas como la nuestra en regiones, y también es la idea que nuestros productos, que hay gente que solamente no sé, vive en región y le cuesta conseguirlo, puede comprar por internet y todo, pero a veces quiere tocarlo, quiere ir a verlo, y estas tiendas que están a lo largo de todo Chile también puedan ofrecer nuestros productos y podamos llegar a la gente de todo Chile. La verdad, esa es nuestra intención y en lo que hemos ido enfocando nuestro crecimiento ahora. Ya hubo un primer intento con Rancagua, después se va a retomar, digamos, ese camino. Sí, y no solamente tiendas propias, la verdad que le vendemos a muchas tiendas como nosotros, del mundo de la juguetería, del mundo del hobby, Claro. y que nos compran distintas marcas, nos compran modelos a escala, nos compran maquetas para armar, Surmaqueta, por trenes, ejemplo. juguetes, surmaquetas, por Que ejemplo. pese a que falleció su fundador, la familia siguió con el Sí, negocio. don Oscar, sí. Don Oscar, que es una persona maravillosa. Extraordinaria, Pero extraordinaria persona. la familia siguió y ustedes Sí, también. sí, su señora Erika también, Claro. con 7, y ella siguió también trabajando este hobby. Tenemos varios clientes en el sur del país, hasta Punta Arenas, entonces la idea es poder llegar a todas partes con este hobby, con estos productos, con nuestros juguetes en general. Exactamente. Que, aparte están, bueno, las figuras, hay soldados, está los productos de Corgi que son muy bonitos. Sí, tenemos Son- todo lo que son las réplicas de colección. escala, ¿no es Claro. cierto? Autos, camiones, Claro. de todo, trenes, está el Muy ferromodelismo, las maquetas, tenemos colección de figuras, tenemos muchos puzzles, tenemos puzzles desde 500 Claro. hasta 13.200 piezas, que también ahí hay un nicho súper grande y que creció mucho con la pandemia también.
un momento los puzzles fueron una locura durante la pandemia. Todo el mundo estaba armando para matar las horas que estaba en casa. Ese fue un momento fuerte. Yo la única queja que tengo es que traiga un poquito más de Horby, que soy el único loco que le gustan los trenes ingleses. Yo tengo que necesito estación, necesito todos los productos de Skylake que algún día ahí vamos a esperarlo con paciencia. Vamos a hacer un pedido especial para don Javier. Ya, estaciones, eso lo necesito para completar. Igual lo mío es chiquitito, como 1 metro nomás, no tengo más espacio para los famosos. Pero trenes. falta ahí una estación central. Eso, claro, una estación central, no, espectacular. Y hablando de planes futuros, Emilio, ¿cómo es esto? Nos hablabas también de los próximos proyectos de la Universidad Católica en cuanto a patrimonio. ¿Qué es lo que se viene para adelante? Bueno, tenemos hartos proyectos en carpeta con la universidad, pero respecto al Museo del Juguete, a ver, estamos partiendo, la verdad. Nosotros partimos el año pasado con todo este tema y hay mucho que hacer. O sea, tenemos ya programadas las exposiciones, tenemos 4 al año, hemos ido acomodando eso, pero son al menos 3 al año en distintos campus. Estamos pensando con Juan Antonio Itinerancia, ir a regiones con el museo, publicaciones, sacar libros. La universidad tiene editorial universitaria que va también a sacar versiones actualizadas de lo que Juan Antonio ha investigado, otras versiones de libros trabajados con académicos de la universidad, cursos, trabajando con estudiantes, con investigadores. O sea, la verdad es que va con todo lo que la universidad puede ofrecer, el Museo del Juguete, incrementar la colección. Estamos con un fondo para adquisición de juguetes que van a incrementar la colección del museo. Entonces, no, la verdad es que estamos en esto y en otros proyectos con muchas ambiciones de hacerlo crecer. Eso el fondo es muy importante, Juan Antonio, Sí. para que haya piezas que no se pierdan. Exactamente, porque a veces hay piezas que tienen un alto valor, que personalmente no la puedo adquirir y por eso se conversó la posibilidad. Sin embargo, hay que focalizarlo en piezas que realmente sean emblemáticas, que cubran esta característica, no sea cualquier cosa que se pueda adquirir con facilidad, piezas no vamos a decir únicas, pero prácticamente. Por ejemplo, estábamos conversando la posibilidad de adquirir un tren completo Dogenbailer, de esta emblemática fábrica que funcionó entre el año 34 y el 61. Uno de los primeros trenes eléctricos en Chile. El primer tren eléctrico y de alta calidad, que incluso en algún momento en los años fines de los 50 tuvo la posibilidad de fusionarse con Lion norteamericano para convertirse en una suerte de distribuidor en el cono sur de América. Lo que hablaba del nivel de calidad de este tren, que es extraordinario, y hay uno que está la posibilidad de comprarse, que de la primera serie, o sea, del tren entre 34 y 36, que está en óptima condición, y eso va a ser una de las cosas que vamos a utilizar este fondo. Eso es algo que por supuesto estamos esperando con ansia, pero así el tiempo nos sorprende, como me dice mi amigo Juan Antonio Hermán, nos sorprende la hora, pero queremos agradecer muchísimo Felipe, a tu padre también habernos acompañado, Gracias, Emilio, muchas gracias también por venir. Juan Antonio, estaremos A ti, pegando Javier, otra vueltita por el supuesto. depósito, que estuvo muy interesante. Encantado, encantado. Y nosotros nos reencontramos próximo capítulo Vintage, el baúl de los recuerdos, así que nos vemos.